Okay, hello everyone again. Good afternoon, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nuestra segunda sesión de English That's Work Level 4. Vamos a dar inicio entonces de una vez a nuestra agenda. Eh, a ver cómo nos va hoy. Bueno, en esa segunda agenda, el propósito es intercambiar información en pasado teniendo en cuenta el vocabulario de personajes y eventos históricos. Vamos a hablar un poco en relación a los anuncios dispuestos, la guía de aprendizaje cuál es y la actividad a trabajar en esta segunda sesión, que es la evidencia número 3, que es el cuestionario, ¿sí? El cuestionario Reading and Listening. Y vamos a trabajar el tercer componente más, que se llama When I Was Younger. When I was younger, cuando era más joven, haremos unas actividades y al final una sesión de preguntas. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Bueno, antes de iniciar como tal, vamos a ir eh, a nuestra plataforma para ver algunas acciones desde allí. Entonces, eh, permítanme. Ok, entonces estamos aquí en nuestra plataforma. Recordemos algunos anuncios que han sido puestos y últimamente. Al haber terminado nuestra semana 1, recordemos que allí se coloca un Excel en donde usted puede ver si ha aprobado o no ha aprobado la actividad relativa a la primera semana. Y hemos dado inicio a nuestra segunda semana de trabajo, que tiene que ver, bueno, el inicio de esta semana, el día 4 iniciaría hasta el día 8 de abril. ¿De acuerdo? Para eso, entonces, tener presente ese trabajo y la actividad se llama personaje histórico. Y recordemos que esta actividad ya lo hablamos en la sesión anterior. Pues la razón, hoy abordaremos la actividad número 3 y en la tercera sesión 2 mediante, que será el siguiente sábado, abordaremos entonces la última actividad a realizar, la actividad número 4 que tiene que ver con la videopresentación y hablaremos de ella en su momento. Muy bien, vamos a mirar entonces, recordemos las fechas que debemos tener en cuenta. Para eso miraremos el calendario, cronograma. Entonces aquí podemos ver que estamos en este momento iniciando la segunda semana, es decir, daremos inicio a esta semana número 2 con fecha desde el 4 hasta el 8, ¿sí? Y hoy entonces hablaremos del cuestionario Reading and Listening. Importante tener en cuenta esto, estimados aprendices, y vamos a mirar entonces de qué se trata nuestra actividad. Vamos a mirarla primero desde acá. Aquí tenemos el cuestionario, es nuestra actividad hoy, damos clic sobre ella y entonces nos aparece intento de prueba de conocimiento, damos clic, le damos clic donde dice comenzar intento. Allí entonces nos aparece, tenemos tres paneles de navegación, uno, 2 y 3 aquí, podemos dar inicio, aquí se muestra el tiempo que tenemos para ello y entonces damos inicio a este, lo que hace es a través de una lectura darnos diferentes opciones en cada uno de los diferentes ítems. Entonces desplegamos y ahí, de acuerdo a lo que creemos que es la respuesta asertiva, entonces la colocamos. Recordemos que aquí está hablando de algo que ya sucedió, es decir, estamos hablando del pasado simple. Entonces debemos tener en cuenta eso para la resolución de esta primera parte. En la segunda parte, pues también tiene que ver con el pasado simple y ya es algo que nos pregunta si es verdadero o es falso. Dice, President Kennedy wanted to land a man on the moon. De acuerdo al texto anterior, entonces damos respuesta a esto como falso o verdadero. Algo relativamente sencillo porque es información que ya debemos seguramente de mano si somos lectores, si nos gusta la lectura, si nos gusta saber sobre cultura general. Esta vez en relación a el Apolo 11 y a las personas que estuvieron allí en la Luna. Vamos a dar clic en la tercera opción y entonces aquí ya nos sale una lectura, perdón, un listening. Y a partir de este, pues damos de nuevo respuesta a la
pregunta uno, 2, 3, 4 y 5, que tiene varias opciones. Damos clic en la opción que consideramos es la correcta. Y luego sencillamente decimos terminar y ya queda enviar todo y terminar y listo. Ahí ya se va nuestro cuestionario para que sea calificado. Recordemos que este cuestionario es calificado de manera automática, es decir, el sistema, la plataforma lo califica. Importante tener en cuenta que debe tener por encima de 70 para que eh, quede a modo aprobado. Sin embargo, si por alguna razón usted no lo aprueba, le invito a que lo haga y lo haga de nuevo todas las veces que sea necesario para que pues sea aprobado, ¿verdad? Listo, vamos entonces a ir de nuevo a nuestro primer momento, vamos a la guía de aprendizaje y aquí entonces tenemos en nuestra guía de aprendizaje el componente que se llama When I was younger, y para ir a este vamos a dar clic aquí sobre este eh, icono de color naranja que dice acceder al recurso educativo. Entonces aquí se muestra, tenemos el contenido, ver el contenido a través de introducción. Les invito para que cada uno de ustedes vea el video y vamos a ir a menú, que es el botón que está en la parte superior izquierda de sus computadores y desplegamos el menú. Entonces aquí nos damos cuenta que es lo que vamos a mirar. En primera instancia es el verbo to be en su forma pasado simple. Vamos a mirar sus conjugaciones. Luego nos habla, mira, aquí tenemos verbo to be en pasado simple. Luego en un segundo ítem nos habla de las expresiones de tiempo, aquellas expresiones que necesitamos para hablar, para darnos cuenta de que estamos hablando en pasado simple. Y ya un tercer punto nos dice, let's talk about my life. Let's talk about my life. Entonces, estas son sensaciones, aquí digamos las emociones que suele uno sentir, happy, bored, in love, sad. Esta vamos a abordarlo eh, desde nuestra presentación. Pues para ello voy a permitirme cerrar aquí y mostrar de nuevo la presentación. Estamos de nuevo en nuestra presentación, vamos a dar clic sobre ella, entonces aquí vamos a mirar esta parte, los diferentes usos del verbo to be. Me parece válido apenas recordar porque seguramente ya lo tenemos en mente. ¿Cuándo es que yo utilizo el verbo to be? Tanto en presente como en pasado y en todos los tiempos tiene el mismo uso. Entonces, primero, introducing people, es decir, cuando voy a presentar a alguien, normalmente utilizo el verbo to be. Cuando voy a hablar de la edad, a veces cometemos este error y decimos I have 20 years. I have 30. I have 10 years old. No, para utilizarlo en inglés debo decir I am. I am 24 years old. Yo tengo. Es que en español sí digo yo tengo literal, pero en inglés es con el verbo to be. Es como si dijese yo soy de 24 años. ¿Ven? Cuando voy a hablar de mi trabajo, en este caso, I am a teacher, right? I am a teacher. Cuando voy a hablar definitivamente de las emociones, entonces hablo con el verbo to be, o mejor utilizo el verbo to be. I am happy, I am feeling blue, I am red. Recordemos que el rojo va relacionado con el enojo, entonces I am red o I saw red, se suele decir medio rabia. I saw red. También cuando hablo de los colores, ¿ya? Our dog is black, en este caso, de los precios, it's 7 pounds. En Colombia we can say it's 100 pesos. Cuando hablo del clima, it's sunny, está soleado. Today it's a sunny day here in Girardot. Cuando hablo, perdón, del tiempo, cuando pregunto la hora, what time is it? Y cuando voy a hacer una descripción corta de algo o de alguien, it's a very long day. It's a beautiful woman. ¿Ya? En ese caso, entonces utilizo el verbo to be. Ahora entonces miremos la manera negativa, que es de lo que queremos hablar hoy, porque vamos a hablar del pasado simple, que será la temática para estas recientes actividades que deben realizar. Entonces, cuando hablo en pasado para el verbo to be,
utilizo el was y utilizo el were. Recordemos que es was, no was, sino was. I was happy. She was happy. He was feeling nice. Y la pronunciación es were, like were, como si hiciera la boca hacia abajo. Were, no where, porque where es donde, es were. Entonces, nosotros llegamos temprano. We were early. We were early. Tú estabas en la escuela. You were at school. You were at school. Ellos estaban callados, o quietos, calmados. They were quiet. They were quiet. Esto en la manera afirmativa. Cuando voy a hacer la negación, pues utilizo las mismas personas. I, he, she, it para was y we, you y they con were. Lo que hago ahora es que le coloco el adverbio de negación, el adverbio de negación not. Entonces queda was not para la forma en was y queda were not para la forma de were. Lo abrevio, como se muestra aquí, entonces queda wasn't, wasn't. Y weren't, weren't, weren't. Entonces vamos a hacer una lectura. Aquí dice, I wasn't sad. Yo no estaba triste. He wasn't thirsty. Él no tenía sed o él no estaba sediento. He wasn't thirsty. Ahora para todos. We weren't late. Nosotros no llegamos tarde. You weren't at home. Tú no estabas en casa. You weren't at home. Cuando voy a hacer la pregunta, pues hago lo que siempre suelo hacer cuando voy a hacer la pregunta. Si es un verbo auxiliar, lo pongo como primer elemento de la pregunta, tal cual como sucede en este caso. Were they happy? Were they happy? ¿Eran ellos feliz? Were they happy? Pero si es con el verbo en modo was, entonces con ella. Por ejemplo, decimos, ella era rica. She was rich. Was she rich? Y obviamente hago la entonación de pregunta. Was she rich? ¿Era ella rica? Speaking about money. ¿Ya? Ok, aquí entonces de nuevo traigo a colación los diferentes usos del verbo to be para que ya los tengamos en cuenta en pasado simple. Es decir, I was Steven, I was 24 years old. Esto para cuando quiero hablar de algo que hice en algún momento de mi vida cuando tenía cierta edad. Entonces yo puedo decir, when I was in Manizales, I was 20 years old. Yeah. I was a teacher 10 years ago. Yeah. Bueno, aquí la nacionalidad siempre será lo mismo, ¿cierto? Los sentimientos, entonces, I was scared, yo estaba asustado. She was very tired, ella estaba muy cansada. Y así con cada uno de ellos, incluyendo el color, los precios, el clima, el tiempo y la descripción. Bien. Hablábamos hace un momento y esta imagen tal cual la vimos en la plataforma Sayuna y en el componente formativo para hablar de las expresiones de tiempo. Entonces vamos a ubicarnos en tres. Last, que cuando está solita significa último. Ago, que significa hace, y bueno, yesterday. Entonces, last. Cuando utilizo last al lado de una palabra como night, en este caso, last night, recordemos que aquí, utilizando este icono, usted puede explorar allá en la plataforma de manera propia, de cuenta propia, autónomamente, estos ejercicios. Y aquí con este icono de speaker, usted puede escuchar para que lo pronuncie y se vaya aprendiendo la pronunciación. Last night, es decir, anoche. Last weekend, el fin de semana pasado. Last year, el año pasado. Last Wednesday, el miércoles pasado. Last Christmas, la Navidad pasada. Last month, el mes pasado. Cuando utilizamos last, esa es la palabra que primero se coloca, teniendo en cuenta que hace una descripción de la noche o del fin de semana o del año o del miércoles o de la Navidad. Está escribiendo algo, por esa razón se coloca primero, teniendo en cuenta que forma como un adjetivo. La palabra ago, en cambio, la ponemos al final.
Hace 5 minutos, decimos en nuestro español, hace va al inicio, pero en este caso en inglés al final. 5 minutes ago, 5 minutes ago, hace 5 minutos. An hour ago, hace una hora. A week ago, hace una semana. A month ago, hace un mes. A year ago, hace un año. Long time ago, hace mucho tiempo. Ahora, yesterday, la palabra como tal solita es ayer. Pero yesterday nos permite utilizarlo de otra manera, tal cual en español. Ayer en la mañana, entonces para eso yo digo yesterday morning. Ayer en la tarde, yesterday at noon. Al mediodía, perdón, yesterday at noon, ayer al mediodía. Yesterday afternoon, ayer en la tarde. Ayer en la noche, yesterday evening, yesterday evening. Y antier, que para nosotros es una palabra muy cortita, ¿cierto? En inglés es un poco larga, decimos the day before yesterday, es decir, el día antes de ayer, nosotros decimos antier, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a hacer este ejercicio teniendo en cuenta el pasado simple. Aquí entonces tenemos un primer ejemplo, dice my father's at work. Mi papá está en el trabajo, este es el presente simple. Entonces tenemos esta columna de 10 ejercicios en donde los ejercicios están en presente simple y la idea es ponerlos en pasado simple utilizando el pasado simple. Aquí tenemos algunas preguntas, algunas son afirmaciones, algunas son negaciones. Vamos a mirar. Entonces, empezamos con la primera. Dice, she's at home today. Ella está en casa hoy. El pasado simple para esto sería entonces, she wasn't at home. She wasn't at home. En la segunda tenemos una pregunta. Where are you now? ¿Dónde estás ahora? Sería, where were you? Where were you? Where were you? Where were you? Suena como una canción. De hecho, hay una canción que se llama Where were you? ¿Dónde estabas tú? I am in Edinburgh, dice la tercera. I am in Edinburgh. So, I was in Edinburgh. La cuarta, is it hot today? Was it hot yesterday? Was it hot yesterday? It is It isn't open now. Estamos haciendo una negación. It isn't open now. It isn't open now. Entonces, para ponerlo en modo negativo, en pasado simple, it wasn't. It wasn't open yesterday. They aren't in the office, says number 6. They aren't in the office. So, they weren't in the office. They weren't in the office. We are in Rome now. We were in Rome. We were in Rome. They are tired. They were tired. They were tired. We aren't late. We weren't late. We weren't late. And the last one says, I'm not at school. You can say like in a informal way, I'm not at, not at school. I'm not at school. Or I am not at school. And in simple past, it should be, I wasn't at school. I wasn't at school. Ok, muy bien. Vamos a hacer, eh, bueno, aquí tenemos un ejercicio. Voy a colocarlo en el chat, ¿sí? Para que lo realicemos allí cada uno. Realice este ejercicio que me parece muy interesante. Voy a ponerlo en el chat allá de WhatsApp para que cada uno lo realice, en donde la idea es aquí a través de esta primera frase que nos dicen, I chatted to my friends for an hour. Es like, conversé con mis amigos o hablé con mis amigos, chateé, decimos ahora. Chat es conversar, hablar, enviar un mensaje, lo que ya lo colocamos muy informal o lo españolizamos mejor. I chatted to my friends for an hour. Entonces, ¿cuál será? Last night o yesterday night. ¿Cuál es la que debe utilizarse aquí? Ok, en este caso es last night. Repito, voy a pasarles el enlace para que realicemos este ejercicio ya de manera individual. Mientras tanto, vamos a seguir con la siguiente parte, teniendo en cuenta la pronunciación de los verbos regulares, en este caso los verbos regulares. Ellos tienen tres tipos de pronunciación. Esto cuando hablo de los verbos que terminan en ed, como el verbo want, ¿cierto? Want, como el verbo need, como el verbo help, look, como el verbo call, clean, que teniendo en cuenta que son verbos regulares, repito, le agregamos ed, pero hay tres diferentes pronunciaciones.
Hay alguna que es it, es decir, que cuando lo pronuncio digo it. Otra pronunciación que cuando lo termino digo t, un poquito fuerte. T. Y la siguiente que es más suave, ¿cierto? Entonces, t y z. Ok, entonces, si el verbo regular termina en T o en D, le agrego ed, pero esta suena it, así como el verbo want, que es querer. Entonces no digo wanted, sino como wanted, wanted. I wanted a coffee. Yo quería un café, ¿ya? Si voy a utilizar el verbo need, entonces suena needed, needed. Teniendo en cuenta el acento americano, esa T recordemos que la puedo convertir en R y suena needed, needed. So I can say, I needed a good score. Necesitaba un buen puntaje. I needed a good score. I needed it, it. Entonces aquí están. Aquellos que terminan en T y aquellos que terminan en D. Ok, TE y DE también, como algunos verbos que veremos ahorita. Aquí debemos tener en cuenta algo diferente para la pronunciación de T y de D. Y es el sonido de cada una de esas letras al final, ¿sí? Entonces decimos used voiced sound, es decir, aquellas palabras que suenan, que como que causan una vibración aquí en la garganta. Entonces aquí va a leer esto, dice, uses the vocal cords and they produce a vibration. Utiliza las cuerdas vocales y esto produce una vibración o sí, una vibración, un sonido en la garganta. ¿Cuáles son esas? Estas palabras. Cuando decimos, por ejemplo, el verbo call, llamar, y hacemos el verbo solo en su modo infinito, suena call y queda la vibración en la garganta, call. Pero cuando decimos help, no queda ninguna vibración. Eso hace la diferencia. Entonces, cuando no hay vibración, se llama voiceless, voiceless. Y cuando hay vibración, se llama voiced, voice, es decir, sonora y no sonora. Recordemos que el sufijo less implica no o sin. Entonces, voiceless, sin voice o no sonoro, y voiced, que hay sonoridad, que hay sonido. Entonces, estos van a sonar helped, looked, sniffed, loved, washed, watched, kissed, danced, fixed. Suena a little hard, un poquito fuerte. Esta es un poco más suave. Ya no va a sonar cold, sino cold, cleaned, offered, damaged, loved, used, amazed, robbed, claimed. ¿Sí? Entonces, estos son los tres sonidos que debo realizar cuando yo pronuncio aquellos verbos regulares que terminan en ed. Otra vez, entonces, eat, como el verbo want, wanted, como el verbo help, helped, y como el verbo call, call. ¿De acuerdo? Ok, aquí tenemos las preguntas que, o mejor, los adverbios de pregunta que debo utilizar o que se supone que debo utilizar, lo que llamamos WH questions. Tenemos who, what, when, where, why, and how. Aquí nos faltaría de pronto which. Y teniendo en cuenta que vamos a utilizar esas WH questions en pasado simple, obviamente debemos utilizar el did. Recordemos que el did es el verbo auxiliar que se utiliza para hablar en pasado simple en términos de dar respuestas negativas y hacer preguntas. Para esas dos utilizo el did normalmente. Bueno, a veces también se puede utilizar el did cuando quiero enfocar o sí, enfocar mi respuesta, es decir, ser más persuasivo en mi respuesta. Para ello utilizo el did. Entonces, si yo quiero hacer una pregunta en pasado simple con una WH question, veamos, por ejemplo, esta. A ver quién, como por ejemplo, utilizamos when. Por ejemplo, when, ¿cuándo? When did you go? ¿Cuándo fuiste?
When did you go? Entonces aquí vemos que el verbo va en su modo infinito, es decir, no utilizamos el verbo en pasado simple. Aquí el verbo lo utilizamos en su modo infinito y obviamente al final utilizamos interrogation mark, la pregunta. Ups, sorry. La pregunta, el signo de interrogación. Entonces, why did you go? Por ejemplo, why did you go? ¿Por qué fuiste? ¿Sí? How did you go? ¿Cómo fuiste? Utilizando el how. How did you go? ¿Cómo fuiste? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí tenemos a ver, vamos a hacer una actividad aquí con la pronunciación de los verbos en modo regular agregando la pronunciación ed. Entonces, permítanme un momentico, yo cambio la pantalla. Mm, ok. Voy a compartir el ejercicio y vamos a hacerlo juntos aquí. ¿De qué se trata esto? Entonces, tenemos varios tableritos acá. Vamos a destapar el número 3 para hacer el ejemplo y me dice la palabra compartir, share es compartir en pasado simple. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en las tres pronunciaciones, recordemos el tablerito, lo pueden ahí grabar cuando tengan, cuando vean la presentación. Allá dice cómo pronunció esto. Entonces, ¿será que lo pronunció share it o lo pronunció shared o lo pronunció shared? La correcta es shared, es decir, la columna con d. Eso es lo que quiero que hagamos en este ejercicio. También voy a compartir con ustedes el enlace para que lo puedan ver. Este verbo work, el verbo en su modo infinito suena work, work, work. Pero cuando lo pongo en pasado simple le agrego ed. Este es un sonido no sonoro, work, work. Cuando termina de la palabra work, mi garganta para de vibrar. Por esa razón el sonido es, entonces sonaría work, work. Aquí vamos a mirar por aquí esta otra. Greet. Recordemos el verbo greet. ¿Qué es greet? Greet. Decir hola, decir hola. Entonces, este termina en T. ¿Qué decíamos cuando el verbo regular termina en T? Le agregamos ed, pero su sonido es it. De tal manera que esto va a sonar greeted. Greeted. De manera muy informal en un inglés americano suena como greeted, greeted. I greeted the people. Yo saludé a la gente en pasado simple, ¿verdad? Entonces este es greet. Y vamos a ver con el 20 a ver cómo nos da el verbo pick. ¿Qué es pick? Coger algo, agarrar algo, tomar algo, ¿cierto? Pick, pick, pick. Entonces es un sonido no sonoro, de tal manera que esa ed suena. Entonces, al ponerlo en pasado simple sonaría pick. I picked my stuffs. Yo recogí mis cosas. I picked my stuffs. Muy bien, vamos con uno más. Vamos con el 15. El verbo ask. 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 En pasado simple sonaría asked. Asked con lat. Porque es un verbo no sonoro. Vamos a ir con uno más. Y ya lo dejo para que ustedes lo practiquen. Repito, envío los enlaces para que ustedes lo realicen. Vamos con la. No, a ver, quiero encontrar otro con. A ver, no, este no. Amén, no voy a encontrar uno como quiero. Earn. A ver, el 10. Loft. Vamos a ver con el uno y si no lo hacemos de todas maneras. Launch. No, bueno, no encontré uno que tuviera el sonido it. En este caso, launch. 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 Suena launched. Launched. Al ponerlo en pasado simple. I launched the service on internet. He lanzado el servicio a través de la red. Bueno, vamos con el 2 a ver si el 2 de pronto es paint. Ok, encontré uno. El verbo paint es pintar. Paint. Le agregamos ed, siendo un verbo regular, y su sonido final es en T, lo que implica que al agregarle ed, perdón, suena it. Entonces,
I paint, yo pinto, pero si voy a decir yo pinté, I painted. I painted my room yesterday. Yo pinté mi cuarto ayer. ¿Listos? Esta es la parte que quería mostrarles en relación a este ejercicio. Bien, vamos de nuevo a la presentación para ir terminando. Y algo que es importante en relación a los años, que recuerdo que me preguntaban sobre eso, teniendo en cuenta que hace parte de montar, o mejor, contar las cosas que sucedieron en el pasado en determinado año, los años en inglés. Entonces, bueno, cuando hablamos de los años en inglés, y yo quiero decir, en este caso, por ejemplo, el año 1984, encontramos que en nuestro español, pues decimos todo el año, ¿cierto? 1984. Sin embargo, en inglés es como si dividiéramos el número y lo decimos 1984. Es decir, que si yo voy a decir en el año de 1984, yo voy a decir by the year 1984, y ahí estoy nombrando el año, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Nada, simplemente lo divido y digo 19 y luego 84. Cuando estoy hablando del año, ¿cierto? Ya una cifra numérica es otra cosa. Ahora, esto lo puedo hacer hasta el año 2000, ¿sí? Normalmente digo el 1060, bueno, el 2017. Sin embargo, debemos tener en cuenta que del año 2000 al 2010 yo puedo utilizarlo de las dos maneras, pero es más viable decir el número completo. Entonces, si voy a decir para el año 2000, for the year 2000. Entonces digo sencillamente the year 2000. 2001, ok, 2001, 2002, 2003, 2004, etc., etc., etc. Yeah. So that's the idea. So I can say that until 2010. ¿Sí? Eso es lo que se supone debe realizarse. Ya después del año 2010, pues en teoría lo puedo decir de las dos maneras, ¿sí? Puedo decir, ok, in the year 2010, es decir, lo divido, perdón, lo digo completo, en el año 2010, o lo puedo dividir. Puedo decir in the year 2010, ¿sí? Incluso un año, digamos, si voy a decir el 2005, puedo decir 2005. In the year 2005, es decir, para el año 2005 también lo puedo dividir. Esto para que lo tengamos en cuenta en relación a la realización de los ejercicios que tienen que ver con hablar en pasado simple allá en la página de Sayuna y nombrar el año en que sucedió X o Y acción. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, esta ha sido entonces nuestra sesión por hoy. Agradezco a aquellos que van a ver esta sesión para que por favor aclaremos ideas, aclaremos dudas y obviamente quedamos abiertos a sus preguntas a través de la plataforma Sayuna, a través del correo institucional, pero bien saben que también a través de el grupo de WhatsApp que tenemos podemos estar mm, dialogando constantemente. Ok, chicos, bye bye, un abrazo, buen sábado para todos, buen fin de semana, bye bye.